es trasladar estas propiedades tridimensionales después de un elemento claro. Es decir, vamos a hacer algunas simplificaciones en el análisis que se acerquen al comportamiento tridimensional que debería tener la estructura, ¿no? Entonces, como descripción, es que justamente el análisis tridimensional, ¿no?, es un enfoque utilizado para modelar el comportamiento sísmico de una estructura en el cual se incorporan algunas de las características tridimensionales, las más relevantes de la edificación, pero de una forma simplificada, ¿no?, con el objeto de ser el cálculo más manejable y menos costoso en términos computacionales, ¿no? Entonces, este tipo de análisis nos dice que generalmente se utiliza para simular el comportamiento sísmico de una estructura como si fuera tridimensional, ¿no? Por eso tiene el nombre de pseudo, ¿no? Algunas de estas características del sistema, como la distribución de las fuerzas sísmicas, se consideran de forma simplificada, tratando la estructura como una combinación de modelos de análisis unidimensionales, porque vamos a encontrar las propiedades nuevamente en cada uno de los pórticos, ¿no?, pero le vamos a incluir nuevas características en función de los dos ejes que van a estar trabajando, ¿no? Una vez que incluimos estos dos ejes, van a aparecer otros efectos que no habíamos considerado en el análisis que hicimos la semana pasada. Entonces, la hipótesis sería que esta estructura, que ahora ya es un componente espacial, estamos trabajándolo con sus tres dimensiones, ¿no?, se puede considerar como un ensamble de pórticos planos, ¿no? Igualito, sabemos que cada pórtico tiene rigidez tanto en X como en Y, pero podemos simplificarlo donde las rigideces más importantes del pórtico sean en la dirección de análisis, ¿no? Es decir, si yo tengo un pórtico que trata de aquí, el pórtico tiene rigideces tanto en X como en Y como en Z, ¿no? Pero la más importante, la que me interesa a mí, es la rigidez en la dirección del análisis, que es en este caso en X, ¿no? Pero los pórticos que estén perpendiculares, su rigidez más importante sería en la dirección Y. Entonces vamos a tomar esas propiedades. Para fines de análisis sísmico, los vamos a usar para las losas, y en el tema de losas, cada estructura tiene infinitos puntos de análisis, es decir, es un modelo de mallas infinitas, ¿no? Pero nosotros podemos simplificar el comportamiento de la losa, porque al final no vamos a diseñar la losa, lo que me interesa es cómo hace conectar todos los elementos verticales, en este caso las columnas. Cómo se conectan a la losa, lo trataríamos como un diafragma rígido, que lo que nos dice es que no se va a deformar cada vez que se mueva la losa, cada vez que se mueva una losa que está conectada por columnas. Todas estas columnas se van a mover conjuntamente con las losas. Si la losa se desplaza 10 centímetros, las columnas que están conectadas se van a desplazar esa dimensión. Ese es el funcionamiento de un diafragma rígido, ¿no?, que no es flexible. Entonces le vamos a considerar 3 grados de libertad a las losas, ¿no?, como que tienen un desplazamiento longitudinal, un desplazamiento transversal, y también tiene la capacidad de rotar, de girar. Tendría 3 grados de libertad o 3 posibles movimientos en un plano tridimensional. Los análisis sísmicos pueden realizarse considerando los dos componentes horizontales, ¿no?, el desplazamiento horizontal, el desplazamiento perpendicular y una rotación. Para eso vamos a construir una matriz de rigidez tridimensional, ¿no? Ahora estamos hablando que tenemos pórticos en el plano X, pórticos en el plano Y. Para construir una matriz de rigidez, yo tendría que rotar las rigideces. Recordemos que este pórtico, ¿no?, tiene una rigidez en Y, este pórtico tiene una rigidez en Y, pero si yo no lo analizo para un sigma en X, ¿no?, yo tendría que rotar esta rigidez al plano global, ¿no?, que sería el plano de las coordenadas X, ¿no? Entonces vamos a recurrir una matriz de rigidez del sistema que va a decir que resulta la suma de las rigideces laterales de cada uno de los pórticos, ¿no? Es decir, tengo la rigidez de este pórtico, más la rigidez del pórtico atrás, más la rigidez de los pórticos perpendiculares al plano. Este proceso se realiza en transformación denominada la condensación cinemática y se basa en relacionar en un piso dado los desplazamientos globales del entrepiso con el desplazamiento lateral del pórtico. Es decir, va a ser casi lo mismo, simplemente que vamos a incluir
los aportes de rigiezas de los pórticos particulares o en su defecto de un pórtico fuera del plano, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento de análisis? ¿No? Supongamos que tenemos este sistema en la estructura, ¿no? Tenemos pórticos en plano X, pórticos en el plano Y, ¿no? Y pórticos que pueden estar fuera del plano X o plano Y. El primer paso va a ser la determinación de las rigiezas laterales, ¿no? De cada pórtico plano componente. Cada pórtico está en unas coordenadas locales. Si yo analizo un pórtico que está en esta dirección, su rigidez lateral en realidad está en dirección Y. Su rigidez principal estaría en Y. Entonces, primero tengo que determinar las rigideces laterales de cada uno de los pórticos en su plano correspondiente. Una vez que determinamos cada pórtico, tenemos que construir una matriz de transformación, es decir, aplicar una matriz que me dé las propiedades como si estuviesen en el sistema global. ¿Qué es el sistema global y el sistema local? Para hacer un poco referencia a los sistemas, nosotros conocemos al sistema global como el sistema XY. Pero cada elemento que se encuentra dentro de ese sistema, vamos a suponer que es un pórtico así, tiene sus propios ejes locales. Es decir, este pórtico de acá tendría su eje X y su eje Y. Y este pórtico tendría su eje X y su eje Y. Tendría su eje X, su eje Y, su eje X y su eje Y. Si nos damos cuenta, los pórticos perpendiculares, el X está en la posición vertical y el Y está en la posición horizontal, ¿no? Porque correspondería a su eje local, ¿no? Como que lo vemos, el eje longitudinal tendría que ser el eje X, ¿no? Entonces, esos pórticos tendríamos que transformarlos a coordenadas globales. Es decir, que me traslade esas rigideces a los componentes globales de X y Y. ¿Cómo se hace eso? A través de una matriz de rotación. ¿Cómo se construye la matriz para rotar estas propiedades? Supongamos que este es el pórtico que no está ni en el plano X ni en el plano Y, para hacerlo de manera general. La posición original de las columnas, y debido a una fuerza lateral, sufre un desplazamiento que sería la parte de color azul. Esta deformación es la que me interesaría conocer. ¿Cómo podría determinar esa información a nivel de ejes X y Y? Donde esto es la deformación. Una deformación de la estructura. La tendría que sacar en función de las coordenadas X y Y. Entonces podría tener a esto le llamaríamos el desplazamiento que tuvo en X, ¿no?
a la distancia desde este punto hasta este punto, y esto le llamaríamos el desplazamiento que tuvo en Y, ¿no? Sabiendo el desplazamiento en X y en Y, yo puedo tener el desplazamiento total. Pero este desplazamiento X, ¿no? ¿A qué es igual? Esto de acá. Es una mediatriz, eso, Sería igual al desplazamiento que tuvo en X, ¿no? Por el coseno del ángulo. Y tendría que sumarle esta porción de acá y esta porción de acá, y este es el ángulo alfa, esto sería beta y esto volvería a ser alfa. Sería al desplazamiento que tuvo en Y, pero por el cateto opuesto, por el seno del ángulo. Y con esto tengo los dos desplazamientos, ¿no? Ahora está en función ya no de U sería la suma de estos dos. El desplazamiento que tuvo en X por el coseno que tiene la inclinación del pórtico, más el desplazamiento que tuvo en Y por el seno del ángulo que forma el pórtico. Y si eso le queremos aumentar la rotación, es decir, si hay desplazamiento por traslación, ¿no? Donde la rotación parte de un punto acá en el exterior, en el centro de masas, esto de acá, ¿no? En función del radio, ¿no? O la distancia que se encuentra en el centro de masas, podríamos conocerlo como el RD. Entonces, así podemos descomponer el desplazamiento total de un pórtico fuera del plano, ¿no? Y en función a esto vamos a determinar lo que se llama la matriz de rotación. Nos va a quedar una expresión así. El desplazamiento total de este pórtico es la suma de la porción que tiene desde aquí hasta aquí, que vendría a ser la coordenada X o 1, viene a ser lo mismo, más la suma de la coordenada U2 por el seno del ángulo que forma, más la función que se trasladaría por efectos de rotación, ¿no? En función del radio de giro. Lo que me interesaría conocer aquí, cuánto es el radio de giro, ¿no? Es decir, del centro de masas hasta mi pórtico tiene que ser la distancia RDI, ¿no? Si lo vemos en una estructura en planta, para una figura irregular así, yo puedo determinar el centro de masas por acá. ¿Cuál es el RI? Es la distancia perpendicular del centro de masas hasta el pórtico. Este sería el RI de este pórtico, este sería el RI de este pórtico, este sería el RI de este pórtico y este sería el RI de este pórtico, ¿no? Esta es la distancia perpendicular hasta el centro de masas de las rigideces de cada uno de los pórticos de análisis. El RDI, ¿cómo lo determinaríamos? Es decir, ¿cómo determinamos esta distancia? Si es un pórtico ortogonal, es decir, pórtico sin X y sin Y, calcular la distancia del centro de masas hasta el pórtico es bastante sencillo, ¿no? El problema sería calcularlo en pórticos que no estén en el plano XY, pero lo podemos sacar mediante esta expresión de acá. Suponiendo que este es el pórtico que está con líneas punteadas y este punto rojo viene a ser el centro de masas de todo el sistema de losas, ¿no? Lo que me interesaría conocer es la distancia desde el centro de masas hasta la perpendicular que forma con el pórtico, ¿no? Es decir, esta distancia que está marcada como RDI, pero en función de datos que sí conozco. Yo conozco el centro de masas, puedo determinar el centro de masas de la estructura y puedo determinar un punto, ¿no? en cualquier parte del pórtico, ¿no? Esta es la línea del pórtico. Entonces yo tengo, con diferencia de coordenadas, tengo esta distancia de color rojo y esta distancia de color azul. En función de esas dos distancias, ¿cómo podría determinar RDI? Bueno, básicamente podría determinar esta línea verde
que estaría en función de la distancia vertical. Es decir, la diferencia de los Y, del Y del centro de masas con el Y del pórtico, me da la línea azul, la distancia vertical. Y si quiero hallar la componente, en este caso el coseno, ¿no?, Coseno. de esta distancia, tendría la distancia de la línea verde. Pero si yo solo quiero el RI, tendría que restarle esta pequeña porción de acá, que debería ser en función de este triángulo más pequeñito, el seno del A. Entonces tendríamos que RI no es más que la diferencia de las coordenadas X, ¿no?, que sería esta porción roja, multiplicado por el seno. Si multiplico el seno me da esta porción de acá, menos la diferencia de las coordenadas verticales, que sería la línea azul, el Y sub 0 menos el Y del centro de masas, que multiplica al coseno, que me va a dar toda esta longitud de acá. Y con eso podría determinar las distancias de las rigideces de los pórticos al centro de masas, conociendo esos RDI, los ingresos en esta expresión, y puedo determinar el desplazamiento total de cada uno de los pórticos, conociendo el desplazamiento en X, el desplazamiento global, por el coseno del ángulo, más el desplazamiento en Y por el seno del ángulo, más la rotación, ¿no?, el giro que tiene el pórtico, ¿no?, perdón, la estructura, por el RDI, es decir, el radio, ¿no?, puedo determinar el desplazamiento individual de cada uno de los pórticos. Entonces esto lo puedo simplificar matricialmente, ¿no? Si me doy cuenta, los U de X, U de Y y R de Z vienen a ser las deformaciones. La deformación en X, la deformación en Y y la rotación en Z, ¿no? Sabiendo que el diafragma tiene tres grados de libertad, ¿no? O se puede mover U de X, ¿no?, un desplazamiento horizontal, un desplazamiento perpendicular U de Y, o una rotación en Z, R de Z. Tendríamos las deformaciones por estos coeficientes, que sería el coseno del ángulo, el seno del ángulo y el radio. Si lo expresamos matricialmente, estos coeficientes tendrían que ser coseno, seno y radio por las deformaciones U de X, U de Y y R de Z, donde esta porción de acá viene a ser la matriz que transforma de las coordenadas globales a las coordenadas locales, ¿no? Acá yo tenía expresado en X, Y y Z, y acá lo tendría en función de cada uno de los pórticos. Entonces lo que vamos a aumentar en este análisis básicamente es ese vector de transformación, que lo que me va a hacer es convertir respuestas globales a respuestas locales. Entonces podríamos decir que la forma de transformar esa matriz de rigidez que conocíamos de cada uno de los pórticos va a ser multiplicando esta matriz de transformación, este coseno, seno y radio, por su transpuesta por la rigidez local de cada uno de los pórticos por el vector de transformación. Entonces nos daríamos por final que la rigidez total es la suma de todas las rigideces locales transformadas de toda la estructura. Una vez que tenemos las rigideces, tenemos que determinar el vector de fuerzas. Y en el vector de fuerzas, ¿no?, antes era de manera más sencilla, ¿no?, teníamos un pórtico regular. Si yo determino el centro de masas va a apuntar en la intersección de las diagonales, acá. Y como es la misma rigidez que esta rigidez, el centro de rigideces coincidía con el centro de masas. La fuerza del sismo se aplica en el centro de masas, se aplica en este punto. Y lo que obteníamos era un desplazamiento traslacional, es decir, estas columnas se iban a mover hasta esta posición, ¿no? Es decir, la estructura se iba a mover así, ¿no? Si las rigideces no son adecuadamente distribuidas, ¿no?, vamos a suponer que ahora tengamos algo así. Acá tenemos un sistema de mayor rigidez, unas columnas de mayor peralte, ¿no?
Entonces, el centro de rigidez se va a jalar. Tendremos el centro de masas por acá y el centro de rigidez por acá. Una rotación. Porque ahora el pórtico de mayor rigidez está hacia acá, entonces mayor rigidez jala el centro de rigidez hacia donde se encuentran los elementos más rígidos. La fuerza sísmica se va a seguir aplicando en el centro de masas, pero ahora existe una excentricidad entre el centro de masas y centro de rigidez. Lo que va a hacer es esto, uno va a empezar y va a comenzar a rotar. Entonces estas columnas se van a desplazar por acá y estas se van a desplazar por acá. Entonces va a haber un efecto. Entonces vamos a ver que aparte del movimiento translacional, la deformación en el sentido X, va a haber una deformación rotacional. Es decir, va a haber torsión en las estructuras. La pregunta es: ¿es permitido que nuestras edificaciones sufran efectos torsionales? La respuesta es que sí, dentro de un límite tolerable. ¿Por qué? Porque en realidad cuando diseñen, cuando estructuren un proyecto, es muy difícil hacer que tu centro de masa coincida con tu centro de rigidez, ¿no? ¿Sería ideal? Sí, ¿no? Tendría que ser una estructura perfectamente simétrica, pero muchas veces no podemos hacerlo porque responde a exigencias de la arquitectura, ¿no? Pero nosotros sí podemos manipular un poco estos puntos, sabiendo dónde rigidizar los elementos y dónde quitarle rigidez a otros elementos, ¿no? Entonces, la estructuración básicamente va a ser un juego de elementos rigidizadores o desrigidizadores. Nuestro vector de fuerzas tendría que ser en función a esos tres ejes estructurales, ¿no? ¿Qué fuerza estaría aplicando en el sentido X? Bueno, sí. Entonces, en la dirección 1 o en la dirección X estaría la fuerza en X, ¿no? En la dirección Y, si el sismo ya lo estamos aplicando en Y, no lo tenemos que aplicar ya perdón, si lo estamos aplicando en X, no es necesario aplicarlo en Y, ¿no? Entonces lo vamos a analizar dirección por dirección de forma aislada. Entonces ya no tendríamos que aplicar la fuerza sísmica en Y porque ya lo hemos aplicado en X. Pero esta fuerza en X, ¿no? Y debido a esta excentricidad también genera un momento de torsión. Entonces la tercera fuerza, ¿no? En el tercer grado de libertad de rotación viene generada por un momento torsor. Y el momento torsor no es más que la misma fuerza X por la excentricidad que tendría en Y, ¿no? Nótense que si la fuerza es en X, ¿no? Y esta es la fuerza de análisis en X, la excentricidad está perpendicular a ese X, entonces la excentricidad tendría que ser en Y, ¿no? Nos genera un momento de torsión y estas serían las tres fuerzas aplicadas. Teniendo el vector de fuerzas y la matriz de rigidez, ¿no? Podemos determinar las deformaciones. A modo de entender este componente adicional vamos a empezar por una estructura que es visiblemente irregular. Ahora estamos viendo una estructura de una planta donde el centro de rigidez no va a caer en medio, ¿no? Uno, porque la forma es irregular, y veo que los pórticos de mayor rigidez, que sería el pórtico A y el pórtico B, ¿no? Van a hacer que el centro de rigidez caiga hacia abajo. Mientras que el pórtico C, que son columnas más pequeñas de 30 por 30, tiene menos rigidez. Igual el centro de masa también se va a mover un poco por la forma que tiene la losa. Entonces hoy día, ¿no? Analiza este pórtico, si se encuentra ubicado en la zona de ICA, el uso va a ser educativo, un suelo S3 de un solo nivel, y la altura de este nivel es a 6 metros. Para simplificar la parte de rigidez lateral de los pórticos, que ya sabemos que debemos determinar mediante matrices, no profundizar tanto en eso, vamos a asumir que las vigas son infinitamente rígidas, ¿no? ¿Qué significa que las vigas sean infinitamente rígidas? Que vamos a quitar el grado de libertad, que era la rotación en los pórticos.
tenía un desplazamiento horizontal, una rotación en el nudo inicial y una rotación en el nudo final. En el total estamos diciendo que esta viga es tan rígida que no se puede fletar, no se va a deformar. Podemos quitar estos grados de libertad. Y estaría actuando como si fuese un empotramiento arriba o una columna doblemente empotrada. Así simplemente la podemos calcular con la expresión 12 veces E sobre H al cubo. 12 veces. Para simplificar un poco el análisis de la legislateral. Y también nos piden que despreciemos el peso de las columnas. En este caso tenemos dos secciones de columnas. Las columnas del eje 6 son de 30 por 30 y las demás columnas son de 30 por 60. Partimos por determinar los dos primeros componentes que son peso, el peso de la edificación y la rigidez lateral de cada uno de los pórticos. Para el peso de la edificación, tendríamos como cargas muertas, acabados, con 0.10 toneladas por metro cuadrado, por la cantidad total de metros cuadrados. ¿Cuánto es el área total de planta? En este caso serían 10, 30 o 9, 30. Y le restamos este cuadrado de acá, que sería 6 o 5. 65. Tendríamos el peso de los acabados, de ahí el peso de la losa. Es una losa refrigerada de eléctrica, 300 kilogramos por metro cuadrado. Y ahí tendríamos que multiplicar nuevamente 10 menos 60, 940 por 370 más 370 por 470, 52,17. De ahí el peso de las vigas a 2.4 toneladas por metro cúbico. Tenemos 2 vigas de 340 más 2 vigas de 510 más una viga de 370 más 3 vigas de 370 más 2 vigas de 470 5.85 metros cúbicos. Columnas no dije que la podemos despreciar. Pasaríamos las cargas vivas en carga 0.10 toneladas metro cuadrado para techo por la misma área, 65. Acaba de dar 6.58 toneladas.
primer paso antes de haber peso con la estructura. Como es un nivel, no voy a necesitar hacer una distribución de cosas en nivel, pero sí voy a tener que determinar la constante basal. La constante basal va a corresponder a los parámetros físicos de la estructura, ¿no? El factor Z, el factor U, el factor suelo. Que esto es normativo, ¿no? En cuanto a los parámetros, tendríamos que el uso como datos, nos dicen que es uso educativo, desde que es categoría esencial, ¿no? Y para categorías esenciales se puede ser de 1.5. Bueno, el primero es factor Z, ¿no? La zona es zona I, la zona de alta necesidad, zona 4, 0.45, porque corresponde a una zona Z4. El uso es de 1.5 porque es esencial. ZUS, suelo. ¿Cuánto es el factor suelo? Si el perfil es un S3 en zona Z4. El coeficiente C depende de la comparación de los periodos, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? ¿Cuál es el periodo de duración estimado de la estructura? Decíamos, el periodo es la altura del edificio, ¿no? Entre un coeficiente CT. 2.5. 35 y 35, sí, sí. Y la altura es un dato que me dicen que está a 6 metros. 6 entre 35, ¿cuánto más da? El periodo de duración de la estructura es de 0,17 segundos. Y lo comparamos contra los parámetros TP y TL. El TP y TL también es normativo y dependen del diferente. Perfecto. 1.6 segundos son periodos. Entonces, ¿cuánto vale el C cuando el T es menor al TP? 8. Acá vamos a hacer una pequeña observación del R. El R en realidad es una expresión así. El R es el coeficiente R base, este que estoy aumentado en base. Pero se ven afectados si es que la estructura es irregular, en planta y en altura. El tema de la regularidad es todavía se ve en unidad 4, pero por lo pronto vamos a pasar un rato de ese factor. Vamos a tomar el factor R de manera directa, que sería 8. Y con eso determinamos la constante en la base. La constante en la base es el factor Z 0.45, el factor U 1.5, el factor S 1.10, por el factor C 2.50, partido entre R. Todo esto por el peso físico 37.92. Y con eso obtenemos la fuerza cortante en la base. La norma dice que esta constante se distribuye a nivel de piso. Nosotros determinamos una fuerza constante acá, pero lo distribuimos a nivel de cuántos puntos. Tenemos el F1, el F2 y el F3, ¿no? Pero
Pero en este caso estamos analizando un solo piso. Estamos analizando un solo piso, es así. Entonces, esto tiene que ser igual a esto, ¿no? Entonces, podemos saltar ese paso y la cortante debe ser igual a la fuerza 1, ¿no? A la fuerza aplicada en el primer nivel. Cuando es un solo piso. Necesito sacar las rigidezes laterales de cada uno de los pórticos. En este caso tengo 3 pórticos en X y 3 pórticos en Y. Necesito 6 rigidezes laterales. Para hacerlo, vamos a simplificar. Yo agruparé los pórticos aquí. El pórtico primero en X, A, B y C. Y luego Y, el pórtico 1, el pórtico 2 y el pórtico 3. 1, 2 y 3. Y acá están las rigidezes laterales. La rigidez de una columna es 12 veces EI entre la altura 1. Siempre que sea una columna bien empotrada. ¿Cuánto era E? Que era 15 por la raíz de 210 y esto me salía en toneladas por centímetro cuadrado. Esto nos salía los 217.37 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es I? I depende de las dimensiones de la columna. En este caso tengo dos columnas diferentes. La de 30 por 30, vamos a llamarla la columna 1, y la columna 2, la de 30 por 60. Pero esta vamos a hacer en X y en Y. 2 en X y 2 en Y. Esta columna tiene una rigidez si la analizas en X y tiene otra rigidez si la analizas en Y. Tiene una rigidez si la analizas en X y tiene otra rigidez si la analizas en Y. Para la columna de 30 por 30, en X y en Y va a ser lo mismo porque es una columna cuadrada. Pero para la columna 2 sí va a ser diferente de la rigidez en X y la rigidez en Y. Para el primer caso es 30 a la cuarta entre 67.500. Pero para la otra columna, la rigidez en X está en mayor rigidez, esta de 30 por 60 al cubo entre 12. 540.000. Y la otra va a ser de 60 por 30 al cubo entre 12. 135.000. Cuando hagamos análisis pseudo-dimensionales, tengamos las rigideces en la A. Entonces, ¿cuánto es la rigidez lateral del pórtico A?
diferencia en X de la columna de 30 por 30, que es 67.500. Entre la altura, que son 6 metros, 600 centímetros al cubo. Y este es para una sola columna. En ese pórtico C tenemos dos columnas, lo multiplicamos por 2. Tendría que ser 3 veces la rigidez de esta columna, antes la rigidez de esta columna, en X. El vértice sí son iguales. Ahí estamos al vértice. Este era el 1.63. El A, sí. Y este es el 19. Sino que estamos al revés. Acá vamos a ver la diferencia de rigidez entre cada uno de los pórticos. El C, al ser columnas más pequeñas, y solo ser 12 columnas, es notoriamente inferior a la de los pórticos A y B. ¿Cuál es la rigidez del pórtico 1 ahora? Y del pórtico 2, ahora es el mismo, por ejemplo. Y el pórtico 3. De la estructura. También vamos a hacer una simplificación, ¿no? Ahí tendríamos que sacar masa por masa de cada elemento y buscar su centro de gravedad de cada elemento y hacer una sumatoria y una división. En este caso, como notoriamente la mayor masa se la llevan las losas, lo vamos a hacer como que todo es una losa uniforme y lo podemos sacar ya no a nivel de masa, sino a nivel de área. Entonces va a ser casi lo mismo sacar el centro de masa que el centro de gravedad del área de la losa. Para sacar el centro de gravedad de la figura, lo podemos poner en dos rectángulos, así. Entonces necesitaríamos el centro de masa de esta figura y el centro de masa de esta figura de acá. Ahora necesitamos las áreas de cada una de las figuras. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? De acá hasta acá. Hasta acá. Sería 430 por 930. 39.99. Y el otro sería 6 por 430. 6 por 430. No sería 630 por 430. No, porque acá está el eje, y para llegar acá te estás a 15 y acá también te estás a 15. No se ve. 2580. 580. Y el centro de gravedad de esta figura sería la mitad de los 215. Y de este.
Sería 430 más 3, sí. Sí, 30. Entonces decimos, ¿no? Que el X, el centro de masa, es el área 1 por su distancia. 39,99 por 2,5. Más el área 2, 25,80 por su distancia. Y todo dividido entre la suma de los dos cosas. 39,99 el área total más 25,80. Es verdad que ese es el masa que y lo mismo hacemos para el Y del centro de masa. En Y sería la distancia que hay desde la coordenada 0 hasta acá, que sería la mitad de los 9 rectos. 450, 465. Sí. Y el otro sería 4. y hacemos exactamente lo mismo. 39,90 por 465 más 25,80 por 2,15. Todo esto es la misma suma total. 39,90 diario más 25,80. El Y del centro de masa. ¿Cuánto? 20. Cero menos el X de X. El X sub 0 es un punto cualquiera en el pórtico, ¿no? Si este es el pórtico A, cualquier coordenada dentro de este punto de ahí. Para simplificarlo a esto, vamos a tomar el punto inicial. Acá. Es decir, el pórtico A tiene la coordenada 0,0. Y el pórtico B tendría la coordenada 0,4. X sub 0 y el pórtico A, sí, va a tener la coordenada acá, 0,0. El pórtico B tiene la coordenada en X0 y en Y4, 0,4. Y el pórtico C tiene la coordenada 0,9. El pórtico 1, el inicio de este pórtico también va a ser acá, 0,0. El pórtico 2 va a ser la coordenada 4,0. Y el otro va a ser 10,0. Lo pueden escoger en cualquier lugar, pero por facilidad siempre se pone el punto inicial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este X sub 0 y el X del centro de masa? 0 menos 4,17 me da menos 4,17. El otro es Igualito. 0 menos 4,17 menos 4,17. 0 menos 4,17 menos 4,17.
0,17. 17. Y el otro es 10 menos 4, 17, 5. 83. Y lo mismo hacemos para y. Y es sub 0 menos el 10 del centro más. 0 menos 367. Menos 367. 4 menos 367. 33. 0,33. 9 menos 367. 5,33. 33. Y 0 menos 367 menos 3,67. 3,67. ¿Pero que lo cargue o que lo vean en la memoria? El raíz no es más que la diferencia de x sub 0 menos el centro de masa multiplicado por el cero blanco, que en este caso es más el y sub 0 menos el centro de masa, pero necesitamos el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo de cada uno de los cónicos? Y necesitaríamos conocer cuánto es el seno y el coseno del ángulo. Y que se dependería. No sería ese. No sería. No, el X, la diferencia del X contra el X siempre pasa. En la parte 1 eso es. ¿Ah? A la derecha. No sería menos 4. El código A, B y C. El código A, B y C están orientados a 0 lados. Entonces el ángulo alfa es 0, ¿no? Están con la horizontal. Pero el córtico 1, 2 y 3 están a 90 grados tratados. Entonces, ¿cuánto es el coseno de 0? ¿Te grabas? 1, 0, 0, 1. Y obtenemos la distancia R de Y. R de Y es x sub 0 menos xn por el seno más y sub 0 menos y de n por el coseno. ¿Qué es la expresión que teníamos acá? X sub 0 menos esto por el seno es más y sub 0 menos y de n por el coseno. ¿Cuánto saldría el cambio para este primer córtico A? Esto por el seno me va a dar 0, ¿no? Más esto por el coseno por 1 me va a dar lo mismo, son 3,67. Esto por esto me va a dar 0 y esto por esto me va a dar este valor, más 3,60 más 0,33. Este por este me da 0, más este por este me da más 5,33. Este por este me da este valor, menos 4,17, menos 0,17 y más 5,83.
lo podemos entender así, como que el pórtico A, desde el centro de masas, ¿a qué distancia está? A 3.67, ¿no? Pero hacia abajo, por eso que nos sale negativo. Menos 3.67. El pórtico B que está acá, desde este punto de centro de masas hasta acá, ¿a qué distancia estaría? A 0.36, positivo porque está ya hacia arriba. Y el siguiente pórtico, desde acá hasta este punto, ¿a qué distancia se encontraría? Sería 2,5 más 5,33, ¿no? Y tenemos las matrices de rigidez globales de cada uno de los órganos. Con 6 órganos tenemos 6 matrices. La rigidez total de la estructura es la suma de los 6 de las 6 matrices de rigidez globales. Entonces, esto ya no nos sirve. La rigidez global sería la suma de cada uno de los grados total. Sería este más este más este más este más este más este. Tendríamos 19,56 por 2 más 1,66. 40,75. El siguiente sería este más este más este más este más este más este.
2 o 0. El siguiente sería menos 71.79 más 6.45 más 8.69 más 0 más 0 más 0 menos 56.65. Y así con cada uno. Este es 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 0. El otro sería 0, 0, 0. Acá sí, 408 por 2 más 3.16. 11.42. El otro sería 0, 0, 0. Acá sí, menos 17. Menos 0.39 más 19.0 más 1.33. Sumamos las riquezas globales del cada uno de los cuerpos y tenemos la riqueza global de toda la estructura. Esta rigidez global, donde este es el desplazamiento en X, o en X, en el grado de libertad X, vamos a ponerle, este sería en Y y este sería en Z. El U de X es 40.75 que está acá. Es la suma de las riquezas de todos los pórticos que están en X, ¿no? Si sumamos los tres pórticos A y B, nos van a dar eso, ¿no? Y estos serían los que están en Y, ¿no? Si lo hubiésemos trabajado como el plano, solo tendríamos que trabajar con las riquezas a encontrar. Los demás factores tienen que ser las riquezas que contribuyen en un sistema tridimensional. Si yo sumo las riquezas que hubiéramos obtenido del este A más el este B más el este C, les va a dar este 40.75. Y si yo sumo las riquezas de este 1, 2 y 3, me va a dar el 11.42. Si ya tengo la matriz de rigidez, me faltaría el vector de fuerzas para calcular las deformaciones. ¿Cuál sería el vector de fuerzas? En este caso, tengo que determinar cuál es la excentricidad. La excentricidad es la distancia que hay entre el centro de masas y el centro de rigidez. Entonces necesito calcular cuánto es el centro de rigidez. El X del centro de rigidez, ¿no?, viene a ser la rigidez, vamos a ponerle
Gráficamente lo voy a hacer así, ¿no? Si este es un pórtico de una rigidez, este es otro pórtico de otra rigidez, y este es otro pórtico de otra rigidez, ¿no? ¿Dónde quedaría el centro de rigidez? ¿No? Tendré que multiplicar la rigidez de este pórtico por su coordenada. ¿Cuánto era la rigidez del pórtico 1? Ahí tienen en sus apuntes. ¿Cuánto teníamos en el pórtico 1 de rigidez general? 4.0. Por la instancia de la coordenada es 0, ¿no? Porque está justo en la coordenada del primer eje. Más la rigidez del segundo pórtico, 4,08, por esta instancia, ¿no? Desde la coordenada 0 hasta acá hay 4 metros. Por 4. Más la rigidez del pórtico 3, 3,26. ¿Por qué instancia? 10. Y todo esto dividido entre la suma de las rigideces totales, que sería 408 más 408 más 326. Y ahí obtenemos el centro de rigidez en X. Yo puedo intuir, ¿no?, que si el ancho total de la habitación son 10 metros, el centro de rigidez debe estar de 5 para abajo, porque es donde se concentran las mayores rigideces. ¿Qué tanto hacia la izquierda se tira? Hacia la izquierda. El ancho total de la habitación era 10 metros, ¿no? Aproximadamente la mitad son 5. Debido a las rigideces de los dos primeros pórticos, se jala hasta los 4,28. Y lo mismo para Y. En Y tendría algo así, porque tengo la rigidez de este pórtico, la rigidez de este pórtico y la rigidez de este pórtico, ¿no? Sería el Y del centro de rigideces es la rigidez del primer pórtico. ¿Cuánto es la rigidez del pórtico A? 19,56. Pero el primer pórtico está a la coordenada 0 por 0. Más 19,56 por 4 metros. Vamos a sacar esto de acá. Más el pórtico C, 1,63, ¿no? Por 9. Todo dividido entre la suma de las rigideces 19,56 más 19,56 más 1,63. Acá ya también puedo predecir que si todo es 9, la mitad es 4,50, debido a estos dos pórticos de mayor rigidez, la rigidez tiende a bajar por debajo de los 4,50. Notoriamente mucho más por debajo. Entonces tendríamos algo así. Centro de rigideces queda en la coordenada 4,28 por acá con 2,28. ¿Y cuánto nos salió el centro de masas? $4,17, $3,67. 4,17. 3,67. Ahí, ¿no? Las X casi están iguales, ¿no? 4,17, 4,18. Pero a nivel vertical se hay una diferencia entre los 3,67 y los 4,28. Significa que el centro de rigideces se ha desplazado
hacia abajo, pero casi verticalmente. El vector de fuerzas viene a ser la fuerza F1 aplicada al centro de masa. Es decir, ahí. ¿Cuánto nos salió? 880 gramos. Bueno, la fuerza F1, la cortante. Entonces hay una fuerza de 880 aplicada en las coordenadas 4,17 y 3,67. ¿Cuál va a ser el vector de fuerzas que forme el sismo aplicado en X? El vector de fuerzas va a ser la fuerza en X, 880. En Y no hay ninguna fuerza aplicada, 0. Y el momento de torsión que genera esta fuerza debido a esta excentricidad. ¿Cuánta es la distancia desde acá hasta acá? ¿Cuánto es 3,67 menos 2,28? 1,39. Y ahora, ¿cuánto es 880 por 1,39? 12.23. 2,23 toneladas metro. Ese sería el vector de fuerza, ¿no? Una fuerza en X, no hay fuerza en Y, y un momento de torsión debido a la excentricidad generada por el centro de masa y el centro de rigidez. El vector de deformación viene a ser, ya lo conocemos, la inversa de la matriz de rigideces por el vector de fuerzas. Entonces multiplicamos esa matriz de rigidez global por ese vector de fuerzas. La inversa de esa matriz de rigidez por ese vector de fuerzas. Y vamos a tener, si multiplicamos una matriz de 3 por 3, multiplicamos una matriz de rigidez que es de 3 por 3, por un vector de fuerzas que es de 3 por 1, ¿no? Nos va a salir un vector de 3 por 1. Entonces va a salir una deformación en X. Es la inversa de la rigidez, ¿no? Sí, la inversa de la rigidez. Por 880 y menos 12,23. Nos va a salir 0.215 menos 0.000 y acá 0.000. Acá tenemos que hacer una corrección. Solo hemos trabajado en toneladas y centímetros, pero acá lo hemos trabajado en metros. 139 era 1223 en toneladas y centímetros. Corregimos eso ahí.
23.2 sería. ¿Ah? 1223.2. 1200. 23.2. Ahí ya. Ahí va. Ah, no. 3.2. 1200. 23.2. Ahí ya. Ahí va. Ah, no. Y acá vamos a salir menos 3.84, 0.33 y menos 2.92. Centímetros, centímetros y radianes. ¿Cómo se produce esa respuesta? Bueno, debido a esa fuerza, el centro de masa de la estructura se va a desplazar 3.84 centímetros en dirección X, 0.33 en dirección Y va a rotar 2.92 radianes. Va a tener doble desplazamiento, tanto en X como en Y, para una fuerza aplicada solamente en X. Y si quieren ver si el sismo viene en dirección Y, tendría que hacer lo mismo, pero para el vector en otra dirección. ¿Cuál sería el vector en otra dirección? Va a ser la misma fuerza de 880, ¿no? 880, pero aplicada en Y esta vez, ¿no? Ya no la aplico en X iría 0, en Y iría los 880, y la torsión en Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser 880 por la distancia en X ya entre estos dos puntos, que sería 428 menos 417, ¿no? Que va a ser 9 centímetros. No, 11 centímetros. ¿Cuánto es 880 por 11? 96.8. Toneladas centímetros. Y obteníamos las informaciones para un sismo que viene en la dirección perpendicular. Es la misma idea, pero lo voy a ubicar desde el vector de fuerzas. ¿Por qué el primero es tonelada por centímetro negativo y el otro positivo? Porque el de arriba es negativo y el otro positivo. Acá tenemos que aplicarle la fuerza aquí. Este gira en sentido horario, negativo, y este también tiene que girar en sentido horario, también negativo.
la deformación local de cada uno de los pórticos, tendría que multiplicar la deformación global, ¿no? En fin, este valor de acá, por el coseno del ángulo, más la deformación global en Y, el segundo valor, por el seno del ángulo, más la rotación en Z, los dos puntos radiales, por el R de I, ¿no? Es decir, la deformación del pórtico, vamos a hablar del pórtico C, tendría que ser U de X por el coseno del ángulo más U de Y por el seno del ángulo más R de Z por R de Y. ¿Cuál fue el U de X? Fue 3.84. ¿Cuánto fue el coseno del ángulo del pórtico 3? 1, ¿no? Más 0.33. El seno fue 0. Más la rotación 2.92 por el R de I. El R de I de este pórtico era la distancia desde el centro de masa, 3.67, hasta los 9, que había salido 5.33. Entonces la deformación del pórtico C es 3.84 por 1, 2.92 por 5.33. 19.40 centímetros. Fíjense que la deformación traslacional técnicamente del pórtico, los 3.84, se ve incrementada por la parte torsional, por la rotación que adquiere esta figura irregular de la estructura. Esta es la deformación por torsión. La deformación traslacional solo es esta de acá. Entonces vemos como una estructura irregular incrementa sus desplazamientos, incrementa sus deformaciones debido a los efectos torsionales. ¿Cómo reduzco una torsión en una edificación? ¿Cómo acerco un número más cercano a los 3 los implicados? A los 3.84. El desplazamiento cercano es el desplazamiento 19.40. ¿Cómo reduzco ese desplazamiento? Rigidizando. ¿Qué rigidizo? Estás en X, tiene que rigidizar en Y. En Y y en X. En Y. Para reducir esta parte torsional no tiene dirección. Lo que tengo que hacer es acercar este punto azul al punto rojo. El centro de masas no lo podría mover mucho en realidad, lo que sí puedo mover es el centro de rigideces. ¿Cómo este centro de rigideces lo pongo más arriba? Porque está muy abajo. Poniendo elementos más rígidos en la parte superior. Entonces tendría que rigidizar los pórticos más al norte, es decir, el pórtico C. Pero ahora lo rigizo en X o lo rigizo en Y. En X. En Si yo X. quiero mover la rigidez de un pórtico, fíjense que tiene dos rigideces, ¿no? Así. Ya no lo podemos mover. Vamos a ver.
estamos pórticos, ¿no? En X se cayó porque estos dos pórticos eran muy rígidos. Si yo quiero subir la rigidez para arriba, tengo que rigidizar en esta dirección. Es decir, tengo que rigidizar el pórtico en X, ¿no? Y si yo quiero mover el punto, ¿no?, que está muy girado hacia la izquierda, tendría que rigidizar en Y el pórtico de acá. Entonces, obviamente, la solución para este proyecto sería rigidizar el pórtico 6, ¿no? Ponerle ahí quizás unas columnas de la misma dimensión, dejar por decir algo, pero tendría que ser mucho más rígidas que la de los pórticos A y B. Entonces, ya quizás le pongo una placa. La placa. Una placa de 1 metro. Déjale. Y eso es lo que no podemos ver en el ejercicio anterior, que trabajamos como una matriz lineal, una matriz plana. Esto lo podríamos hacer para cada uno de los pórticos, ¿no? Si yo quiero determinar la deformación para el pórtico A, tendría que ver nuevamente la deformación menos 364 por el coseno del ángulo del pórtico A, que también fue el mismo, 1, más la deformación en Y, 0,33 por 0, más la rotación menos 2,92. Pero el RI sí fue diferente, ¿no? ¿Cuánto fue el RI del pórtico A? Menos 3,67. Entonces la deformación del pórtico A. Esa deformación es en X, ¿no? La deformación total es en X, ¿no? En el pórtico. Ahí está. O sea, si estás analizando el pórtico A, B y C, estás midiendo la deformación en este sentido, en este sentido y en este sentido. Si haces lo mismo para el pórtico 1, estás viendo la deformación a lo largo del pórtico, ¿no? Ya son locales. 3,84 menos 2,92 por 3,45. Acá nos da una deformación de 3,87 centímetros. Obviamente es menos que lo del pórtico C. ¿Qué tan irregular es tu estructura? La norma te limita este tipo de edificaciones, por ejemplo en colegios, en hospitales, en postas, todo lo que sea categoría A, ¿no? Están prohibidas las irregularidades. ¿Cómo vienen las irregularidades? ¿No? Según justamente lo que estamos viendo acá, cuánto rota una estructura. La forma de medir la rotación o la torsión de una estructura se llama irregularidad torsional, y la norma te mide esto, ¿no? Este es tu edificio en planta y después se deforma así. Te dice, ¿sabes qué? Tú mídeme cuánto se desplazó verticalmente este punto, es decir, esta distancia, y ese vamos a llamarle la deformación mínima. Y también mídeme este punto, cuánto se desplazó, y eso me vas a calcular la deformación máxima. Y tú me dices, ¿no? La irregularidad va a ser igual a el promedio de estos dos, es decir, el mínimo más el máximo entre dos. Y eso le llamamos la deformación promedio. La irregularidad es la deformación promedio entre la deformación máxima. Este resultado del promedio lo divide entre este máximo. Si ese coeficiente es mayor, ¿no?, al 1.3, ya estamos hablando de estructuras irregulares. Es decir, ¿sí podemos tener irregularidad? Sí.
¿Vamos a hacer teoría siempre? Sí, ¿no? ¿Cuándo ya se considera que está afectando o condicionando la estructura? Cuando esos desplazamientos superan en 30% el desplazamiento promedio. ¿Pensarías preguntas? ¿Todo claro?